veces es mucho más conveniente que compres una fracción de un excelente proyecto a que compres una unidad completa de un proyecto malo. Soy Lorena Goca y esto es Latitud Inmobiliaria. Todo lo que quieres saber en bienes raíces. Hello, como lo pueden ver en el título de este video, vamos a platicar de un tema que sé que les va a ayudar a muchísimos que quieren invertir en bienes raíces y es cómo invertir con poco presupuesto. Es uno de los temas que anteriormente pensar con poco presupuesto era casi que inalcanzable. Pensábamos en inversión en personas multimillonarias, casi que Enrico McPato. Hoy sabemos que hay muchas formas de invertir, pero quiero darte los tips de acuerdo a los errores que he visto que hacen muchas personas al invertir con poco presupuesto. Y bueno, lo primero que hay que entender, y es lo que me gusta explicar desde un principio, es que en bienes raíces más no es mejor. Cantidad no es mejor que calidad, ¿no? Siempre prioricemos la calidad y sobre todo cuando tenemos un bajo presupuesto y es todo nuestro patrimonio, porque tenemos que cuidarlo aún más que cuando tenemos pues más posibilidades de poner huevos en diferentes canastas y poder absorber un poco más de riesgo. Cuando es tu primera inversión, cuando es tu primera vez, pues hay que tener todavía especialmente cuidado, porque pues sabemos que toda inversión conlleva un riesgo. O sea, el pensar que una inversión puede ser 100% segura, no existe esa posición. Existen inversiones más seguras que otras, pero toda inversión conlleva un riesgo. Entendiendo esto, y les quiero poner un ejemplo en el tema de cantidad no es mejor que calidad, es como, ¿qué prefieres? ¿Que te dé 1 kilo de trigo o medio kilo de oro? No, pues claramente medio kilo de oro, Lore, pues vale más. ¿Pero por qué si 1 kilo es más cantidad? No, pues porque el oro vale más. Bueno, pues exactamente sucede ese tema en bienes raíces. Por ejemplo, me pasa mucho que me dicen, no, pero es que como un departamento en Tulum o un loft o un apartaestudios, como también le llaman allá, de 35 metros cuadrados, no, yo con eso en mi ciudad me puedo comprar uno de 120 metros cuadrados. Sí, pero en tu ciudad va a tener la plusvalía controlada, va a tener la plusvalía natural que está teniendo Tulum, va a tener el nivel de ocupación que va a tener y va a tener el retorno de inversión que te está generando en Tulum. No, pero me dan más metros cuadrados. Bueno, pero recordemos que estamos comprando para invertir, no comprando para usar o para que nos guste. Entonces tenemos que ponernos ahora sí que el traje de inversionista, los lentes de inversionista, pensar como inversionista y decir, no se trata de tener el departamento más grande, porque posiblemente con tu presupuesto, supongamos que sea 1 millón de pesos, puedes comprar 1 hectárea en X ejido. No. Bueno, pero a lo mejor te conviene más comprar 2 fractional en Riviera Maya. ¿Por qué? Porque te va a dar mucho más y es algo que te va a dar desde ahorita. Oye, Lore, pero pues 1 hectárea, pues ya cuando la regularice y después me busco un socio para que podamos construir algo, pero está en medio de la nada. O sea, ya son sueños guajiros y me pasa muchísimo y además no tienen experiencia en construcción, ni siquiera tienen el tiempo para regularizar ni los contactos, porque regularizar un ejido es súper complicado. Entonces, cuando estemos pensando en invertir, recordemos calidad, no tanto cantidad. Ese es mi primer consejo. Y por supuesto, la calidad va 100% ligada con diferentes factores, que por supuesto es la regla de oro en el sector inmobiliario, que es el tema de la ubicación. Location, location, location. Tenemos que saber que la ubicación hace toda la diferencia y no solamente hablando de, por ejemplo, se encuentra ubicado en Playa del Carmen o en Cancún. Incluso en Cancún hay zonas que son mejores que otras, hay lugares donde vas a poder ganar mejor que en otro, lo mismo en Tulum, lo mismo en Chetumal, lo mismo en Chihuahua, lo mismo en Ibiza y donde quieran. Hay lugares buenos para invertir y malos para invertir, incluso dentro del mismo estado o dentro de la misma ciudad. Entonces sí, por supuesto que te va a ayudar que esté en una zona de crecimiento, y siempre menciono Tulum porque sabemos que es el boom actual en México en bienes raíces y con muy buenos retornos, pero bueno, esto lo podemos aplicar para cualquier lugar.
Cuando queremos escoger un muy buen lugar para invertir, porque sabemos que el día de hoy no existen fronteras, tú puedes invertir en otra ciudad, en otro estado o incluso en otro país y puede ser una excelente inversión sin que estés yendo a cada rato o incluso sin que tengas que estar viniendo, porque ya hay servicios de administración súper profesionales y que te pueden generar un rendimiento súper bueno. Pero para esto hay que entender cómo funciona nuestro país. Hablando de México, una de las principales fuentes de ingreso a nivel nacional, una de las actividades económicas más importantes es el turismo. Una vez entendiendo el tema de turismo, pues hay que ver cuáles son las zonas principales. El lugar donde actualmente estamos recibiendo más turismo, por supuesto, que es el aeropuerto de Cancún. Cancún fue uno de los planes de desarrollo de turista más importantes en el país. ¿Por qué? Porque tiene la cercanía, llamémoslo cercanía, sé que no está cerca, pero es el punto más cercano a Europa y también que no le queda tan lejos a Estados Unidos y Canadá. Entonces, hace muy atractivo pues el turismo extranjero, ¿no? Eso sumado a que por supuesto que Riviera Maya tiene lugares turísticos que conllevan tanto riqueza cultural con todo el tema de ruinas, de pirámides, la riqueza natural, no solamente con las playas preciosas, sino también con el concepto de selva, de toda la experiencia, de todo el tema de la sociedad, de poder hacer eventos, de poder ir a restaurantes increíbles, a lugares de expansión, de parques de diversiones, todo eso, por supuesto, que le suma muchísimo a que más personas vengan, ¿no? Entonces, la verdad es que Riviera Maya ha sido, es y será hasta en los próximos años uno de los puntos más importantes de turismo. Entonces, ya entendiendo que Cancún fue el detonador, que después se bajó a Playa del Carmen, que hoy en día está el boom en Tulum muchísimo, pero también va a ir yendo hacia abajo. Solo que después de Tulum sigue una biosfera que está protegida, ahí no se va a desarrollar y entonces nos vamos a saltar a la zona de Bacalar, donde está también la playa de Mahahual, y esa zona, pues para llegar es mucho más rápido, en vez de llegar al aeropuerto de Cancún, es llegar al aeropuerto de Chetumal. Entonces también vamos a entender que esa zona, la última parte, que por ahí le llaman la última joya de Riviera Maya, y es correcto porque después de ahí se acaba el país y ya sigue Belice. Entonces es hasta donde va a llegar esta zona que se va a ir detonando, ¿no? Y que además cuenta con características muy similares en cuanto a la riqueza natural. Entendiendo esto, por supuesto que vamos a saber que es una inversión muy segura, ¿no? Por supuesto que si estás invirtiendo en Cancún, pues es una ciudad ya madura, ¿no? Entendiendo en este ciclo del producto, pues ya Cancún es maduro, Playa del Carmen ya es maduro, Tulum está en crecimiento y podemos entender que Bacalar, Mahahual, pues ya está en la primera etapa, ¿no? O sea, no es que haya riesgo, pero todavía ni siquiera podríamos que Mahahual ya está en una etapa de crecimiento como Tulum, ¿no? Sino que apenas está en esta parte del lanzamiento, que es como donde podrías ganar más. ¿Qué pasa aquí? Bueno, pues que pueden pasar varios años más. Si tú quieres empezar a generar en 2-3 años, bueno, pues definitivamente una preventa en Tulum sigue siendo una excelente opción. Si estás dispuesto a esperarte unos 5, 6, 7 años, bueno, pues te puedes ir todavía más al sur. Si quieres algo de inmediato, bueno, tal vez sería mejor una venta en Cancún, en Playa del Carmen, en Tulum, que ya son lugares que están completamente establecidos. Me encanta Riviera Maya, pero por supuesto que también tenemos otras zonas turísticas muy importantes en el país, como podemos ver otras playas, por ejemplo, Baja California, que también tiene un crecimiento impresionante. Oaxaca, aunque ahora con el tema de Puerto Escondido, que está teniendo ahí problemas de todo el desarrollo, incluso del agua y todo esto que está teniendo problemas, pues eso, pues alenta un poco y perjudica mucho las inversiones, pero la verdad es que había tenido un crecimiento constante y además un turismo también ya muy mezclado, también muy europeo, que eso ayuda muchísimo. Se escucha mucho de Mazatlán, que está creciendo muchísimo, pero por supuesto que las cualidades que les acabo de mencionar pues son distintas, ¿no? Porque ya es un mercado que ha madurado muchísimo, pero que también puede ser súper aceptable invertir en estas zonas, ¿no? Incluso también en zonas que ni siquiera hay playa, como por ejemplo San Miguel de Allende, que
es impresionante todo el crecimiento, el desarrollo inmobiliario y el enfoque tan específico que es un mercado sobre todo para retirados y que ahora se ha diversificado para diferentes mercados también de inversión. Entonces, esos son los puntos que a mí en la inversión en bienes raíces, sobre todo vacacional, creo que es una gran opción por las circunstancias que tenemos en México, porque México es un lugar muy turístico y eso al final del día pues le hace muy bien hasta a nuestras inversiones si tenemos la posibilidad de invertir aquí. No menos importante es la certeza legal y esto es siempre, en cualquier combinación, si lo quieres hacer una inversión de riesgosa, una inversión de bajo riesgo, una inversión en un tema vacacional, en industrial, en lo que ustedes quieran, siempre tiene que haber certeza legal. Si no hay certeza legal, literalmente no es una inversión como tal, es tirar tu dinero a la basura, ¿no? Entonces tienes que estar seguro que tiene todo en orden en cuanto a permisos, en cuanto a la empresa, que esté constituida bien, que no tenga problemas, los antecedentes de otros desarrollos. Por supuesto que hay que darle la oportunidad a nuevos emprendedores desarrolladores, pero por supuesto que ayuda el tener un portafolio que avale, que ya han hecho proyectos antes, que tengan cierta experiencia, sobre todo, les repito, siendo su primera inversión, tengan mucho cuidado en esto, que los desarrolladores tengan experiencia, que ya puedan ver algunos de sus proyectos que ya se hayan concluido para que puedan tener ustedes más confianza en esto. Y bueno, hablando de en qué se tienen que fijar los inversionistas, bueno, el principal objetivo en una inversión es hacer crecer tu patrimonio. Yo pongo dinero para hacer más dinero, para que en el futuro este dinero crezca. Siempre tiene que ser esa visión. Entonces, entendiendo esto, hay 3 formas en bienes raíces que puedes lograr esto. La primera es por medio del retorno de inversión, que normalmente los inversionistas eso me dicen, el departamento cuesta 3 millones y me va a dar de renta 25,000 pesos. ¿Me conviene o no me conviene? Claro que es importante saber el retorno de inversión, en cuánto tiempo puedes recuperarlo o qué porcentaje de rentabilidad te está dando. Eso es muy bueno, es importante revisar esos datos. Pero todavía es más importante en una inversión en bienes raíces revisar el tema de plusvalía. Porque el tema de plusvalía puede ser que compres tierra, es decir, que no te esté dando ningún tipo de pasivo, ninguna renta, y aún así que puedas triplicar tu dinero. ¿Cómo? Mediante el factor plusvalía. Hay 2 tipos de plusvalía, y aquí van pues los otros 2 que me faltaban de mencionar, además del tema de rentabilidad que les acabo de mencionar. La plusvalía controlada. ¿Qué significa la plusvalía controlada? Bueno, es muy sencillo, suena más complicado de lo que es. Supongamos que hoy el metro cuadrado en X zona está en 20,000 pesos. Y entonces yo compro en una preventa. Para comprar en una preventa, forzosamente por definición, la preventa tiene que estar por debajo al precio del mercado. ¿Cuánto? Varía. Sobre todo porque este precio por debajo del mercado, conforme va acercándose la entrega, va siendo menor el beneficio. Entre antes lo compres, es mayor el beneficio. Normalmente una preventa en las primeras listas de precio vas a tener un descuento del 30%, del 20%, más o menos. Puede ser 40, puede ser 15, puede ir variando. Supongamos que es el 30%, bueno, pues te va a quedar en 15,000 y cachito el metro cuadrado. Y eso quiere decir que cuando te lo entreguen, pues ya hubiera sido como si lo compraras a valor real, pero en realidad también se le va a sumar una plusvalía natural, porque la preventa, pues normalmente tarda 1 año, 2 años en la entrega. Entonces tú ya tienes tu plusvalía controlada, que es del 30% en este ejemplo, pero la plusvalía natural anual de esta zona, supongamos hablamos de Tulum, es del 17% en esta zona. Entonces ya tenemos el 17% del primer año, el 17% del segundo año y el 30% del tema de preventa. Entonces, si se dan cuenta, en 3 años pudimos hacer crecer su patrimonio muchísimo. Y a lo mejor tú decides, ¿sabes qué? Pues ya lo vendo, ¿no? Porque es un terreno. Pero a lo mejor en este mismo ejemplo estamos hablando que es un departamento. Entonces, no solamente vas a tener este beneficio, sino que, como decimos, lo dejas a solear un rato, lo pones en renta, que te lo administren, tú no te tienes que encargar de nada. Y ellos lo ponen a rentar en Airbnb, en Booking, en diferentes plataformas, ellos se encargan de todo y a ti te están generando, supongamos,
un retorno del 10%, ¿no? Entonces ya le estás sumando diferentes factores y aquí es cuando se vuelve interesante. Si se dan cuenta, el retorno más grande lo estamos obteniendo del tema de plusvalía controlada y plusvalía natural. Y bueno, creo que esos son los principales consejos que te tengo que dar tú que tienes un presupuesto moderado para poder invertir en bienes raíces. Y creo que aunque no sea moderado, estos tips pueden ser bastante útiles. Y decirte que tal vez es mucho más conveniente que compres una fracción de un excelente proyecto a que compres una unidad completa de un proyecto malo. Porque puedes comprar un departamento en quién sabe dónde que te va a dar pues de plusvalía realmente no crece nada, no te dio una plusvalía controlada, la renta está muy chiquita y a lo mejor tú compras 1/8 de un departamento en Riviera Maya y te está dando mucho más de plusvalía controlada, mucho más de plusvalía natural y también un rendimiento. Entonces, más vale calidad que cantidad. Eso es con lo que quiero cerrar. Si tienes alguna duda, si tienes algún comentario, alguna sugerencia, quieres retroalimentar lo que te estoy diciendo y quieres ayudar a otros también a tomar esta decisión, déjamelo aquí en los comentarios. Espero te haya gustado y nos vemos en un próximo video.